Bueno, buenos días en principio a todas y a todos. Señor presidente, el proyecto que el Poder Ejecutivo pone a nuestra consideración, como usted bien señaló, es una modificación del presupuesto de la Administración Nacional para el año 2020, bueno, que formalmente era una prórroga de lo aprobado para 2019. De su lectura, lo primero que entiendo que se puede notar es el enorme despliegue que el Estado argentino viene desarrollando en el marco de la pandemia que estamos sufriendo. Los números duros muestran efectivamente un déficit presupuestario durante el primer semestre, con recursos tributarios que indican una caída en términos reales, fruto de la crisis derivada de la propia pandemia, en un contexto, y esto es algo que creo que tampoco podemos soslayar, de una economía que venía sufriendo 4 años de ajuste y una recesión ya muy prolongada en el marco de lo que había sido el anterior modelo de especulación financiera, de fuga, de endeudamiento. Por el lado de los gastos corrientes, como mostró detalladamente el secretario Rigo durante la jornada de ayer, es indudable que vienen creciendo a un nivel muy importante. Y en este punto que muchos, que en años anteriores defendieron las políticas de ajuste del expresidente Macri, salieron a criticar bastante airadamente y que algunos medios resaltan en sus tratamientos de hoy sobre el tema. Yo quisiera detenerme un momento, señor presidente. Siempre afirmamos que un presupuesto es la hoja de ruta que se trata un gobierno, y si bien la situación excepcional que nos toca vivir, no solo a los argentinos y las argentinas, sino al conjunto de la humanidad, ha obligado al gobierno que asumió hace escasos 7 meses a replantear lo que era su programa original para poner nuevamente de pie a un país devastado durante los 4 años previos. Lo que vemos en esta expansión del gasto es una firme decisión política que se sostuvo incluso en la adversidad, no dada la situación en la que el gobierno encontró a nuestra economía y a las arcas públicas al asumir el 10 de diciembre, con todas las restricciones que usted ya mencionó en la apertura de esta reunión. Esa decisión política, señor presidente, es claramente la de privilegiar la vida del pueblo argentino, tanto en materia sanitaria como en relación a la frágil situación económica y social que nos toca vivir, a pesar de las restricciones de gestión derivadas del funcionamiento con una ley de presupuesto prorrogada, que obviamente se profundizaron por la irrupción de la pandemia. El Estado argentino sostuvo una respuesta decidida para llevar adelante políticas públicas de contención de la emergencia sanitaria, económica y social, que a mi leal saber y entender va a ser preciso además sostener y aún profundizar en la medida en que persista la pandemia y con ella, las múltiples necesidades que se presentan entre los sectores más vulnerables primero, pero también en vastos sectores de nuestra clase media, en nuestras empresas nacionales. A lo largo de los últimos meses, señor presidente, algunos han planteado una falsa dicotomía entre salud y economía. Digo falsa a todas luces porque a esta altura la evidencia empírica internacional demuestra sobradamente que aquellos países que no adoptaron a tiempo las necesarias medidas sanitarias o que se apuraron a abrir las actividades económicas están teniendo resultados económicos igual o más preocupantes que el desempeño de aquellos que desde el principio no dudamos que la vida es el bien más preciado que tenemos que preservar. En cambio, señor presidente, nadie en el mundo discute el rol central del Estado para mitigar los impactos negativos de la pandemia en todas sus dimensiones. Pandemia de la que al día de hoy nuestro continente es el epicentro mundial. Y ese mismo rol central también lo va a tener que tener el Estado a la hora de la reconstrucción económica, cuando sea que llegue ese momento. Es evidente entonces que el Estado tiene que contar con todas las herramientas necesarias para poder dar respuesta a esas múltiples necesidades de nuestra sociedad. Por eso,
entiendo que no se trata de salud versus economía, como a veces se ha querido plantear, sino de cómo la política económica acompaña las exigencias que implica en las actuales circunstancias el cuidado de la vida y la salud de las personas. Es decir, no se trata de pedir que el Estado abandone a sus ciudadanos a su suerte, lo que con seguridad implicaría que quienes son privilegiados, quienes tienen recursos económicos, se puedan quedar seguros y tranquilos en sus casas, previsiblemente confortables, mientras que las grandes mayorías sin recursos, sin ahorros, sin espaldas, tengan que salir y elegir entre el hambre o la enfermedad y con cierta probabilidad, porque este es un virus que mata, la muerte. No se trata de eso, señor presidente, se trata de unirnos todos los argentinos y las argentinas para procurar que nuestro Estado disponga de los instrumentos para atender la salud, la economía y las condiciones sociales de todos y de todas. En definitiva, señor presidente, como síntesis de lo que venía exponiendo, la expansión del gasto muestra no una mera cuestión técnica, presupuestaria, no una mera relación numérica, sino una decisión política, la de no abandonar a los argentinos y argentinas y de procurar que al menos lo esencial para transitar esta difícil situación, mientras cuidamos la salud y la vida, no le falte a nadie. Probablemente, le digo más, probablemente no alcance, probablemente muchos y muchas sientan con justa razón que merecen más y eso indudablemente es cierto. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A mi juicio, tirar juntos de este carro y construir los consensos que solo un pueblo decidido y con profundos anhelos de justicia social, de mayor igualdad, puede construir. El consenso para tener un Estado más fuerte, un Estado con capacidad de respuesta, un Estado equilibrador que pueda garantizar las condiciones para que cada argentino y cada argentina pueda alcanzar en su vida los niveles de dignidad y de justicia a los que todos y todas tenemos derecho. Y ese futuro, no tengo ninguna duda, es posible si como pueblo nos decidimos a que lo sea. Pero volviendo, señor presidente, a los números fríos del proyecto, el gobierno presentó también proyecciones fiscales y esto indica que globalmente los recursos aumentarían. Necesito que vaya redondeando porque 2020, mientras que los gastos... ¿Sí? Sí, no, necesito que vaya redondeando. Tengo una enorme lista de oradores, no vamos a poder cumplir con lo que nos propusimos. Voy redondeando entonces. El resultado primario cerraría con un déficit, lo que representa una suba interanual del 122%. Y no voy a redundar en todo lo que ya señalé que igualmente aplica a este resultado. Sí quiero decir que lo que vengo señalando se puede comprobar fácilmente cuando vemos que en concepto de refuerzo por atención COVID-19 hasta el 30 de junio, el gobierno destinó un total de 687.000 millones de pesos, la mayor parte explicado por el IFE, el ATP, las transferencias a provincias por parte del Ministerio del Interior, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, la asistencia a provincias y también a municipios por parte del Tesoro y el Fondo de Garantías, el FOGAR. Y si me permite, quisiera así hacer la última aclaración y con esto cierro, que tiene que ver con la controversia que se desató en torno de la cuestión de la leche, porque... creo que es necesario aclararlo una vez más sumándome a lo que usted leyó, porque imagino que por desconocimiento de la situación real se han dicho cosas que si bien estimo que ya quedaron aclaradas después las explicaciones del doctor Rigo, es bueno que no queden dudas. Sobre lo que estamos discutiendo, vuelvo a recordar que en las semanas posteriores a las PASO de 2019, la gestión anterior redujo de manera desarticulada el IVA para una serie de productos de la canasta básica alimentaria, entre ellos la leche, una medida que tenía fecha de caducidad el 31 de diciembre del año pasado, con el supuesto argumento nunca verificado de que se pretendía una reducción en el precio de esos alimentos, y con esa decisión que se hizo por decreto y sin consultar a los sectores involucrados, se incurrió en un error conceptual e instrumental
que no solamente no consiguió que el precio de los consumidores efectivamente baje, sino que adicionalmente generó otros problemas. En primer lugar, mire si no bajó el precio de la leche, que de acuerdo con los datos del Instituto Estadístico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el precio de la leche fresca entera entre enero del 16 y diciembre del 19 tuvo un incremento de casi el 400%, pero solo en el último año de gobierno de Macri, cuando se instrumentó esta rebaja del IVA, el precio de la leche fresca entera, según el INDEC, tuvo un incremento interanual de más del 52%, mientras que la leche en polvo en el mismo periodo tuvo un alza de casi 72%. Por otra parte, como usted señaló, presidente, y acorde a lo que informó el Ministerio de Economía, las empresas comercializadoras siguieron comprando la leche a los productores y esa compra le fue generando un crédito fiscal que no podían descargar justamente por la exención del IVA. ¿Qué era lo que pasaba? En lugar de bajar los precios por el menor IVA, los comercios trasladaban ese crédito fiscal al precio final de la leche, que obviamente ellos lo trataban como una pérdida. En la práctica, los comercios entonces mantuvieron los precios y las familias no se beneficiaron de la medida. Lo que el Ejecutivo, como se ha expresado en este proyecto de ley, tiene intención de hacer, y como también lo manifestó durante la jornada de ayer el doctor Río, es subsanar esa distorsión fiscal, entendiendo que no implica ningún perjuicio para las familias, esto es bueno resaltarlo. Es decir, que con esta operatoria el Ejecutivo busca ordenar un mecanismo que se impulsó en su momento con el apremio que tenía ese contexto electoral. De acuerdo con la Secretaría de Comercio, presidente, la mayor cantidad de leche que consumimos en los supermercados, fluida, descremada, con aditivos, tributa al día de hoy el 21% de IVA, y en este sentido la realidad es que el IVA sobre la leche bajaría del 21% actual al 10,5%. Cierro entonces y me despido, presidente, con un último comentario, porque lo que sí quiero decir es que más allá de la controversia, que estimo que debería haber quedado saldada luego de estos intercambios que hemos tenido, me alegra haber leído a muchos colegas de la actual oposición en el marco de esta confusión, que espero que hayamos contribuido a aclarar, preocupados por la evolución de los precios de los consumos básicos, el impacto en el bolsillo y la calidad de vida de los sectores de menores recursos de nuestra sociedad, y me alegra porque venimos de 4 años donde cerramos un ciclo de gobierno que terminó con la inflación más alta en casi 3 décadas y donde mes a mes veíamos cómo todo estaba patas para arriba en materia de precios, en el sentido de que precisamente eran los rubros más sensibles a aquellos que sufrían los mayores aumentos. Y por aquel entonces no era tan común leer o escuchar este tipo de preocupaciones que hoy observamos. Por eso le confieso, señor presidente, que me parece muy alentador que aparezca esta preocupación y que podamos compartirla, porque seguramente pueda ser la base para ponernos de acuerdo no solo en los temas que hoy estamos discutiendo, sino en el sinnúmero de temas centrales que exigirán ser tratados frente a la ardua tarea de construir ese país más justo que usted señalaba, que es el objetivo que alimenta la militancia de muchas y muchos y a la que esperamos se sume desde el primero hasta el último argentino, y es también el objetivo con el cual trabajamos y le pedimos a nuestra sociedad el voto, de modo que ojalá esta sensibilidad sea el puntapié inicial para el acompañamiento de las medidas que ahora y en el futuro el gobierno nacional deberá tomar en el sentido que usted planteó en cuanto a la necesidad, por ejemplo, de una reforma tributaria progresiva, la cual, permítame agregar, requiere también y fundamentalmente, a mi juicio, no solo mejorar la matriz tributaria actual, sino ampliar la base imponible, porque la realidad que hoy tenemos es que los actores de mayor capacidad contributiva son protagonistas a su vez de un escandaloso proceso de fuga de capitales y evasión impositiva. Corregir estas enormes injusticias es, según entiendo, el mejor objetivo que podemos perseguir para que todos los argentinos y las argentinas podamos ser parte de un proyecto de país y de una sociedad más igualitaria. Muchísimas gracias por su paciencia y por el tiempo.